Evangelio según San Marcos. Capítulo 8. En esos días, volvió a reunirse una gran multitud, y como no tenían que comer, Jesús llamó a sus discípulos y les dijo: Me da pena esta multitud, porque hace 3 días que están conmigo y no tienen que comer. 3 si los mando en ayunas a sus casas, van a desfallecer en el camino, y algunos han venido de lejos. 4 Los discípulos le preguntaron: ¿Cómo se podría conseguir pan en este lugar desierto para darles de comer? 5 Él les dijo: ¿Cuántos panes tienen ustedes? Ellos respondieron: 7. 6 Entonces él ordenó a la multitud que se sentara en el suelo, después tomó los 7 panes, dio gracias, los partió y los fue entregando a sus discípulos para que los distribuyeran. Ellos los repartieron entre la multitud. 7 tenían, además, unos cuantos pescados pequeños, y después de pronunciar la bendición sobre ellos, mandó que también los repartieran. 8 comieron hasta saciarse y todavía se recogieron 7 canastas con lo que había sobrado. 9 eran unas 4,000 personas. Luego Jesús los despidió. 10 enseguida subió a la barca con sus discípulos y fue a la región de Dalmanuta. 11 Entonces llegaron los fariseos, que comenzaron a discutir con él, y, para ponerlo a prueba, le pedían un signo del cielo. 12 Jesús, suspirando profundamente, dijo: ¿Por qué esta generación pide un signo? Les aseguro que no se le dará ningún signo. 13 Y dejándolos, volvió a embarcarse hacia la otra orilla. 14 Los discípulos se habían olvidado de llevar pan y no tenían más que un pan en la barca. 15 Jesús les hacía esta recomendación: estén atentos, cuídense de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. 16 Ellos discutían entre sí, porque no habían traído pan. 17 Jesús se dio cuenta y les dijo: ¿A qué viene esa discusión porque no tienen pan? ¿Todavía no comprenden ni entienden? Ustedes tienen la mente enceguecida. 18 Tienen ojos y no ven, oídos y no oyen. ¿No recuerdan? 19 ¿Cuántas canastas llenas de sobras recogieron, cuando repartí 5 panes entre 5,000 personas? Ellos le respondieron: 12. 20 Y cuando repartí 7 panes entre 4,000 personas, ¿cuántas canastas llenas de trozos recogieron? Ellos le respondieron: 7. 21 Entonces Jesús les dijo: ¿Todavía no comprenden? 22 Cuando llegaron a Betsaida, le trajeron a un ciego y le rogaban que lo tocara. 23 Él tomó al ciego de la mano y lo condujo a las afueras del pueblo. Después de poner la saliva en los ojos e imponerle las manos, Jesús le preguntó: ¿Ves algo? 24 El ciego, que comenzaba a ver, le respondió: Veo hombres, como si fueran árboles que caminan. 25 Jesús le puso nuevamente las manos sobre los ojos, y el hombre recuperó la vista. Así quedó curado y veía todo con claridad. 26 Jesús lo mandó a su casa, diciéndole: ni siquiera entres en el pueblo. 27 Jesús salió con sus discípulos hacia los poblados de Cesarea de Filipo, y en el camino les preguntó: ¿Quién dice la gente que soy yo? 28 Ellos le respondieron: algunos dicen que eres Juan el Bautista, otros, Elías, y otros, alguno de los profetas. 29 ¿Y ustedes? ¿Tú eres el Mesías? 30 Jesús les ordenó terminantemente que no dijeran nada acerca de él. 31 Y comenzó a enseñarles que el Hijo del Hombre debía sufrir mucho y ser rechazado por los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas, que debía ser condenado a muerte y resucitar después de 3 días. 32 Y les hablaba de esto con toda claridad. Pedro, llevándolo aparte, comenzó a reprenderlo. 33 Pero Jesús, dándose vuelta y mirando a sus discípulos, lo reprendió, diciendo: retírate, ve detrás de mí, Satanás. Porque tus pensamientos no son los de Dios, sino los de los hombres. 34 Entonces Jesús, llamando a la multitud, junto con sus discípulos, les dijo: el que quiera venir detrás de mí, que renuncie a sí mismo, que cargue con su cruz y me siga. 35 Porque el que quiera salvar su vida, la perderá, y el que pierda su vida por mí y por la buena noticia, la salvará. 36 ¿De qué le servirá al hombre ganar el mundo entero, si pierde su vida? 37 ¿Y qué podrá dar el hombre a cambio de su vida?
38 Porque si alguien se avergüenza de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, también el Hijo del Hombre se avergonzará de él cuando venga en la gloria de su Padre con sus santos ángeles. Escudriñando las Escrituras, Marcos, capítulo 8. El pan que sacia, la ceguera espiritual, la confesión de Pedro y el camino de la cruz. Hoy llegamos a un capítulo decisivo del Evangelio según San Marcos. Aquí encontramos la segunda multiplicación de los panes, una advertencia contra la levadura de los fariseos, la curación progresiva de un ciego, la confesión de Pedro sobre la identidad de Jesús y el primer anuncio de la pasión. Pero existe un hilo que une todo el capítulo: los discípulos están viendo, pero todavía no comprenden; están escuchando, pero todavía no entienden, y precisamente por eso Marcos coloca en el centro del capítulo la curación de un ciego y, poco después, la confesión de Pedro. Es como si el Evangelio nos estuviera diciendo: también los discípulos necesitan que Jesús les abra los ojos. La segunda multiplicación de los panes. El capítulo comienza con una multitud que lleva 3 días siguiendo a Jesús y no tiene que comer. Jesús dice: siento compasión de esta gente, porque hace ya 3 días que permanecen conmigo y no tienen que comer. Marcos, capítulo 8, versículo 2, Biblia de Jerusalén. Los discípulos preguntan cómo podrían alimentar a tanta gente en un lugar desierto. Jesús pregunta cuántos panes tienen. Son 7. Jesús toma los panes, da gracias, los parte y los entrega a sus discípulos para que los distribuyan. También tienen algunos peces. Todos comen hasta quedar satisfechos, y sobran 7 canastas. Esta es la segunda multiplicación de los panes narrada por Marcos, y aquí aparece nuevamente un detalle importante para la comprensión católica de la Eucaristía. Jesús toma el pan, da gracias, lo parte y lo entrega mediante sus discípulos. La multiplicación todavía no es la Eucaristía, porque la institución de la Eucaristía ocurrirá en la última cena, pero el lenguaje y las acciones de Jesús preparan al lector para comprender posteriormente el misterio del pan de vida. Jesús no solamente alimenta espiritualmente a la multitud, también se preocupa por su hambre corporal. La fe cristiana nunca ha enseñado que el cuerpo carezca de importancia. Dios creó al hombre en cuerpo y alma, y Cristo vino a redimir al hombre entero. La compasión de Jesús. Hay algo que no debemos pasar por alto. Jesús dice: siento compasión de esta gente. Esta compasión no es una emoción superficial. Cristo ve la necesidad humana y actúa. Esto nos muestra el corazón misericordioso de Dios. La Iglesia no presenta a Cristo como un Dios distante que simplemente observa el sufrimiento humano. El Hijo de Dios entró en nuestra historia, tuvo hambre, tuvo sed, lloró, sintió compasión y finalmente entregó su propia vida por nosotros. La misericordia cristiana, por tanto, no consiste únicamente en hablar de amor, debe convertirse en obras concretas. La levadura de los fariseos. Después de la multiplicación, los fariseos comienzan a discutir con Jesús y le piden una señal del cielo. Jesús suspira profundamente y se niega a satisfacer esa exigencia. Después advierte a sus discípulos: mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. Marcos, capítulo 8, versículo 15. Los discípulos comienzan a pensar que Jesús está hablando porque no tienen pan, pero Jesús se da cuenta de que todavía no comprenden. Entonces les recuerda los milagros anteriores, les recuerda los 5 panes y los 5.000, les recuerda los 7 panes y los 4.000, y finalmente les pregunta: ¿aún no entendéis? Marcos, capítulo 8, versículo 21. Aquí aparece nuevamente el tema de la ceguera espiritual. Los discípulos han visto milagros, han visto multiplicaciones, han visto demonios expulsados, han visto enfermos sanados, han visto el poder de Jesús sobre la naturaleza, pero todavía no comprenden completamente quién es Él. Esto nos enseña que ver milagros no garantiza automáticamente la conversión. Podemos tener delante de nosotros las evidencias y aún así tener el corazón cerrado. La fe necesita también humildad. La curación del ciego de Betsaida. Entonces llegan a Betsaida y llevan ante Jesús a un ciego, le piden que lo toque. Jesús lo toma de la mano, lo lleva fuera de la aldea, le pone saliva en los ojos, le impone las manos, y le pregunta: ¿ves algo? El hombre responde: veo a los hombres, me parecen árboles, pero andan. Marcos, capítulo 8, versículo 24. Jesús vuelve a imponerle las manos, y entonces el hombre recupera completamente la vista. Porque Marcos nos presenta una curación en 2 etapas. El texto no ofrece una explicación explícita, pero inmediatamente después encontramos a los discípulos que todavía tienen una comprensión incompleta de Jesús.
Por eso podemos contemplar este milagro también como una imagen espiritual. El hombre comienza viendo, pero no ve claramente, después Jesús vuelve a actuar y finalmente ve con claridad algo semejante. Está ocurriendo con los discípulos, ya han comenzado a reconocer quién es Jesús, pero todavía no comprenden plenamente, necesitan que Cristo termine de abrirles los ojos. La gran pregunta, ¿quién es Jesús? Después de la curación, Jesús se dirige con sus discípulos hacia Cesarea de Filipo, y hace una pregunta fundamental, ¿quién dicen los hombres que soy yo? Marcos, capítulo 8, versículo 27. Los discípulos responden que algunos dicen Juan el Bautista, otros Elías y otros uno de los profetas. Entonces Jesús cambia la pregunta. ¿Y vosotros, quién decís que soy? Pedro responde, tú eres el Mesías. Marcos, capítulo 8, versículo 29. Este es uno de los momentos fundamentales de todo el Evangelio. Pedro reconoce que Jesús es el Mesías, no es simplemente un profeta, no es simplemente un maestro, es el Cristo, el ungido de Dios, pero todavía falta comprender qué significa realmente ser el Mesías, porque inmediatamente después Jesús comienza a anunciar su pasión. Jesús explica que el Hijo del Hombre tendrá que padecer mucho, ser rechazado, morir y resucitar. Pedro no acepta esta idea, lo lleva aparte y comienza a reprenderlo. Entonces, Jesús responde con unas palabras extremadamente fuertes, ponte detrás de mí, Satanás. Tú piensas como los hombres, no como Dios. Marcos, capítulo 8, versículo 33. Esto es impresionante. Pedro acaba de realizar una confesión correcta, pero inmediatamente después intenta corregir a Jesús. Pedro sabe quién es Jesús, pero todavía no comprende el camino que Jesús debe recorrer. El problema de Pedro no es que ame poco a Jesús, precisamente porque lo ama, no quiere verlo sufrir, pero el amor humano, cuando no se somete al plan de Dios, puede terminar rechazando aquello que Dios ha dispuesto. La cruz no fue un accidente, no fue una derrota inesperada, forma parte del plan redentor. Cristo no vino solamente a realizar milagros, vino a entregar su vida. El Catecismo de la Iglesia Católica enseña que la muerte redentora de Cristo es el cumplimiento, ante todo, de las palabras del siervo doliente. Catecismo de la Iglesia Católica, numeral 601. Después Jesús llama a la multitud y enseña, si alguno quiere venir en pos de mí, que se niegue a sí mismo, tome su cruz y me siga. Marcos, capítulo 8, versículo 34. Aquí tenemos una de las enseñanzas más importantes del cristianismo. Seguir a Cristo no significa simplemente aceptar mentalmente que Él existe, significa seguirlo, y seguirlo implica cruz. Jesús no promete a sus discípulos una vida sin sufrimiento, promete algo mucho más grande, la salvación. Por eso continúa, porque quien quiera salvar su vida, la perderá, pero el que pierda su vida por mí y por el Evangelio, la salvará. Marcos, capítulo 8, versículo 35. Aquí encontramos nuevamente una doctrina que contradice la idea de una salvación entendida como una declaración instantánea que hace innecesaria la perseverancia. Jesús habla de seguir, habla de negarse, habla de tomar la cruz, habla de perder la vida por Él, y después pregunta, ¿de qué le sirve a un hombre ganar el mundo entero y perder su alma? Marcos, capítulo 8, versículo 36. Esta pregunta debería hacernos reflexionar profundamente. Podemos tener dinero, éxito, prestigio, reconocimiento, poder, pero si perdemos nuestra alma, hemos perdido lo verdaderamente importante. Aquí encontramos nuevamente la enseñanza bíblica sobre la posibilidad real de perder la salvación. Jesús no habla como si la vida eterna estuviera garantizada independientemente de nuestra respuesta y perseverancia. La vida cristiana exige permanecer unidos a Cristo, la Iglesia y la perseverancia a la Iglesia Católica enseña que la salvación es un don gratuito de Dios, pero el hombre debe responder libremente a esa gracia y perseverar en ella. El Catecismo de la Iglesia Católica enseña, el don gratuito de la justificación exige una respuesta libre por parte del hombre. Catecismo de la Iglesia Católica, numeral 2002, y también enseña, el mérito del hombre ante Dios, en la vida cristiana, procede que Dios ha dispuesto libremente asociar al hombre a la obra de su gracia. Catecismo de la Iglesia Católica, numeral 2008, por eso debemos evitar dos extremos, no nos salvamos por nuestras propias fuerzas, pero tampoco podemos convertir la gracia en una excusa para vivir alejados de Cristo. La gracia transforma, la fe verdadera produce una vida nueva, y el discípulo debe perseverar.
Una enseñanza apologética sobre Pedro. La confesión de Pedro merece una atención especial. Jesús pregunta a todos, ¿y vosotros, quién decís que soy? Pedro responde en nombre de los discípulos. Esto tiene importancia porque vemos nuevamente a Pedro desempeñando un papel representativo, pero en este capítulo encontramos algo todavía más interesante. Pedro puede confesar correctamente la identidad de Cristo y, pocos momentos después, equivocarse gravemente sobre la misión del Mesías. Esto nos ayuda a distinguir entre la persona de Pedro y la autoridad que Cristo le hará. Pedro es un hombre, puede equivocarse, puede incluso ser reprendido. La autoridad apostólica no significa impecabilidad personal. La Iglesia nunca ha enseñado que Pedro fuera incapaz de pecar. La infalibilidad que Cristo concede a su Iglesia no significa que cada opinión personal de un papa o de un obispo sea automáticamente infalible. La infalibilidad se refiere a la enseñanza de la fe y la moral bajo las condiciones que Cristo quiso para su Iglesia. Esto es importante porque algunos pretenden refutar la autoridad de Pedro mostrando sus errores personales, pero el hecho de que Pedro pudiera equivocarse no elimina la misión que Cristo le confió. La Iglesia no enseña que Pedro fuera perfecto, enseña que Cristo pudo confiar una misión divina a un hombre imperfecto, y esto es completamente coherente con el Evangelio. El que quiera salvar su vida, regresemos a las palabras de Jesús. Quien quiera salvar su vida, la perderá, pero el que pierda su vida por mí y por el Evangelio, la salvará. Estas palabras también destruyen una visión puramente cómoda del cristianismo. Ser discípulo implica sacrificio, implica renuncia, implica obediencia, implica perseverancia, implica cargar la cruz. No debemos tener miedo de predicar esta parte del Evangelio. Cristo nunca engañó a sus discípulos prometiéndoles comodidad, les prometió la cruz. Pero también les prometió la resurrección. La cruz no es el final, la resurrección es el destino definitivo de quienes permanecen unidos a Cristo. Una última mirada al capítulo 8. Marcos, capítulo 8, es un verdadero punto de inflexión. Primero encontramos panes que alimentan a miles, después discípulos que no comprenden, luego un ciego que recupera progresivamente la visión, y finalmente Pedro reconoce, tú eres el Mesías. Pero inmediatamente después vemos que Pedro todavía no comprende completamente lo que significa que Jesús sea el Mesías. Por eso podemos resumir el capítulo de esta manera: los discípulos están comenzando a ver, pero todavía necesitan que Cristo les abra completamente los ojos, y nosotros también. Podemos conocer muchas doctrinas, podemos leer la Biblia, podemos defender nuestra fe, podemos aprender apologética, pero necesitamos algo más, necesitamos conocer verdaderamente a Cristo, porque la pregunta de Jesús continúa dirigida a cada uno de nosotros: ¿y vosotros, quién decís que soy? La respuesta no puede quedarse solamente en palabras. Si verdaderamente creemos que Jesús es el Mesías, entonces debemos hacer lo que Él nos manda, seguirlo, negarnos a nosotros mismos, tomar nuestra cruz, permanecer en su gracia, y caminar con Él hasta el final. Bendición final: que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de la Gloria, les conceda un espíritu de sabiduría y de revelación que les permita conocerlo verdaderamente, que Él ilumine sus corazones, para que ustedes puedan valorar la esperanza a la que han sido llamados, los tesoros de gloria que encierra su herencia entre los santos, y la extraordinaria grandeza del poder con que Él obra en nosotros, los creyentes, por la eficacia de su fuerza poderosa. Efesios, capítulo 1, versículos 17 al 19. Amén.